Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy para que lo tengan presente. Voy a mirar aquí un momentico el chat si alguien estaba por aquí. Perdón, te interrumpo. Vanessa, ¿era que me estaban diciendo ahorita? No, profe, qué pena, acabé de ingresar a las reuniones que no me cogía el No, internet. Ok. Vanessa María Gutiérrez. Eugenia ¿Sí? Suárez Salva María Eugenia. Ah, que también estoy viendo aquí, me están escribiendo. Vanessa es la que estaba escribiendo ahorita, ¿cierto? Vanessa Gutiérrez. Sí, señor. Bueno, ok. Y ahora sí me decías que estaba escribiendo, ¿qué más? María Suárez. Sí, María Eugenia Suárez Salva. Ok. ¿Qué se hizo María Suárez? Creo Una que preguntita, está es de que primeras, profe. Sí, sí, está entre los primeros. Listo. Ok, ya. Listo, profe, gracias. Ok, listo. profe, ¿me escuchas? Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que en la pantalla no me sale lo que tú estás socializando. No sé si es que es mi computador que no lo tengo de pronto adaptado. No sé por qué me dice Freddy García va a empezar a compartir contenido. Sí, es la conexión de pronto. Prueba Porque en el teléfono desconectándote sí y por acá volviéndote a no. conectar, porque yo estoy compartiendo la pantalla. Entonces, el problema sí debe ser allá. ¿Listos? Bueno, sí, señor. Porque sí, estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahorita estaban viendo el listado y me estaban diciendo sobre el listado que hiciera las marcaciones, entonces deberías por lo menos ver el listado. Ahorita estoy compartiendo la de validación que estábamos viendo el día de ayer. También pues para recordar que teníamos unas operaciones que estábamos haciendo de validación y que estábamos pues tratando. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar de sacar una validación con números enteros, pues ayer habíamos visto que utilizábamos la pestaña de datos y en validación de datos, que está en la parte superior, nos sale este cuadrito. Donde yo haga validación es donde él va a verificar lo que yo le diga o va a utilizar una regla o un criterio para verificar. ¿Listo? Entonces, ayer habíamos visto uno de número entero, uno de decimal. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que también vimos uno de lista. Bueno, decimal no. El de lista sí lo vimos. Probemos, por ejemplo, uno de fecha. Y en la fecha, lo siguiente que yo tengo que mirar es la parte inferior de esa validación. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Y ahí ustedes verán que me está diciendo que hay una fecha entre para referirse a un rango de fechas. ¿Listo? Si no está entre, que es la segunda opción, sería pues que no está dentro de ese rango de fechas. Eh, igual a una fecha muy específica, no igual a validando pues que efectivamente no sea igual a la fecha que estamos excluyendo, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Si ustedes ven, estas opciones son muy parecidas a los operadores que hicimos de comparación o que tenemos de comparación, porque esos elementos se pueden comparar. Entonces aquí, pues claro, las palabras aparecen muy similares. Por ejemplo, digamos que está entre, ¿sí? Y digamos que vamos a utilizar fechas que están entre un rango. Por ejemplo, una fecha inicial, pongamos una fecha inicial por aquí. Bueno, vamos a cerrar aquí un momentico esta ventanita que aquí creo que podemos escribir. 01, lo escribimos como un formato de fecha común y corriente. Digamos que podemos escribir del 06 hasta el 2023. ¿Listo? Ese es un formato de fecha. Entonces, podemos escribir que la fecha inicial sea el 1 de junio y el final, junio tiene, ¿cuántos días? 30. Entonces, pongámosle aquí 30, el 06 del 2023. Ese sería un rango de fechas que vamos a validar en algún momento que exista o que alguien ingrese esas fechas en ese espacio que estamos utilizando, que sería este cuadrito que aparece acá. Y una vez le voy a colocar el color amarillo para que hagamos esa parte ahí. Entonces el que vaya a escribir
Por ejemplo, puede estar escribiendo, no sé, una fecha anterior, por ejemplo, el 24 eh, de, del 05 del 2023. Entonces, cuando yo la escriba, supuesto me va a aparecer el error, porque yo le dije que solo me debe recibir fechas de este mes, de junio. Entonces, esa validación hace que en cualquier otra fecha, pues salga un error. Si le ponemos, por ejemplo, no sé, el primero del 07 del 2023, ¿sí? También se pasa de la fecha, porque acuérdense que pusimos hasta el 30 de junio. Entonces, ahí también me va a sacar un error. Entonces, esa validación me permitiría pues también controlar esas fechas, ¿sí? Podría ser que de pronto hagamos un formato mensual y ese formato mensual pues lo restringimos por las fechas para que alguien pues no me digite fechas anteriores, ¿sí? Y no nos quede de pronto con fechas diferentes a las que yo necesito durante ese mes. Entonces podría ser también una validación de ese tipo. Si yo coloco una fecha como la de hoy, por ejemplo 03/06 del 2023, pues no tiene ningún problema, ahí ya la deja colocar, ningún inconveniente. Supongamos que también está controlando usted la hora, ¿sí? Supongamos que es una hora de ingreso. Por supuesto, también se le puede dar límites, ¿no? De pronto usted le dice que vamos a validar. Recuerden que para validar estamos en la pestaña de datos y vamos a la validación de datos. Entonces vamos a mirar la opción de hora. También me dice entre, hora inicial, hora final. ¿Sí? Bueno, si es demasiado estricto, pues me imagino que pondrá el rango mucho más pequeño, ¿sí? Podrá colocar, por ejemplo, la hora de entrada. Pongamos aquí una hora, no sé, las 08:00. En este caso, esa hora sería las 8 de la mañana. Y supongamos que la hora final de ingreso sería máximo las 8:15. Entonces, pongámosle aquí 08:15. Ese rango de horas, pues podría ser de pronto para verificar también cuál es el ingreso de la hora de esa persona o el ingreso que de pronto está limitado a colocar una hora muy específica y bueno, también podríamos pues registrar esa parte. Si yo coloco, por ejemplo, las 8:20, me sale un error. Pues ya no podría pues colocar esa hora, 08:10, por ejemplo, en que las 8:10 sí me deja colocar la hora sin problema. Entonces, la restricción de fecha y hora pues también se podría hacer. Vuelvo y juega, estas restricciones en algún momento eh, van a ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos a ingresar, ¿sí? Estamos suponiendo que estamos en un mes y que estamos controlando, por ejemplo, la hora de ingreso y solo estamos permitiendo pues algunos minutos de ingreso para registrar pues la hora de entrada. Entonces ahí ya podríamos colocar esos datos validándolos y así pues no tenemos problemas en que alguien registre otra hora diferente. ¿Bien? Pero pues eso ya sería un poquito restrictivo. Si usted quiere llevar el registro de las personas que llegan pues tardecito, entonces ahí sí ya esta restricción no le funcionaría, por ejemplo, por la hora. Por el día sí le funcionaría, pero por la hora no. ¿Sí? Entonces ahí toca empezar a pensar cuál es la forma de validar y cómo quiere validar esos datos. ¿Sí? Porque sí, hay que hacer pruebas. Como les digo, ahí hay que hacer muchas pruebas y hay que probar datos y hay que probar posibilidades. Porque a veces pues a la primera no nos sale y de pronto nos genera un error. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos eh, cambiar la validación de datos. La longitud podríamos mirarla, por ejemplo, con una cantidad muy específica igual a, eh, por ejemplo, 10 caracteres. ¿Sí? Y que ya que le digamos que la longitud del texto es igual a 10 caracteres, pues entonces vamos a ver qué limitante tiene. Por ejemplo, digamos que aquí vamos a colocar una cédula, ¿sí? Y la cédula escriben solo dos cifras. ¿Sí? Entonces ahí ya me está saliendo un error. ¿Sí? Si escribimos aquí 2, 4, 6, 8, 9, ahí van 9 cifras, también me sale un error. Voy a escribir 2, 4, 6, 8, 10. Ya con las 10 pues no da ningún error. ¿Sí? Si digito exactamente esas 10, pues bueno,
Ahí tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que los documentos pues todos tendrían que tener 10 cifras. El que no tenga 10 cifras, entonces ahí sí ya la restricción no me funcionaría. Entonces, más bien Profe, aquí, ¿cómo hizo eso? La de la validación de... Ah, en con la texto. longitud de texto. Igual a 10. Sí, para restringirlo a solo 10. ¿Listo? Ah, listo, señor. Sí, Bueno, ya. Gracias. si ya necesitamos un poquito menos, ¿sí? Podríamos hacerlo, por ejemplo, con menor o igual que. ¿Sí? Entonces, lo máximo que yo le podría colocar, pues son 10 cifras. ¿Listo? 10 cifras como máximo, pero podría colocar números más pequeños, a 10. Entonces, ahí también pues tocaría mirar a ver cómo se podría validar ese tipo de datos. Bien, pero aquí sí con menor o igual que, pues nos permitiría colocar 10 o menos. ¿Bien? Por eso hay que pensar pues cuál es el dato que nosotros vayamos a agregar, ¿no? Y aquí ya pues van a entrar otro tipo de cédulas más viejitas y esas cédulas pues no alcanzan a tener de pronto 10 cifras, ¿sí? Entonces ahí ya toca pensar esa validación muy bien para pues colocarla y que no nos vaya a tener problemas con cédulas, por ejemplo, de 8 cifras, ¿sí? De pronto hay 8 cifras, entonces efectivamente pues ahí sí nos daría problemas si lo limitamos a solo 10. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que esa restricción va orientada mucho a las personas que van ingresando datos. ¿Por qué, ¿por qué se hace énfasis en los datos? Porque al final nosotros terminamos manejando muchos datos en Excel, ¿sí? Y Excel pues sí puede manejar muchísimos datos para hacer muchos análisis, para hacer gráficas, para hacer otras tablas de información. Entonces, cualquier cosita que nos varíe o cualquier cosa que esté mal escrito, entonces nos va a cambiar las cuentas, digámoslo así. ¿Bien? Entonces, cualquier cosa que se te error, eso nos afecta. Por eso es que lo de ingreso de datos pues termina siendo muy importante. ¿Sí? Que nosotros escribamos mal una fecha, una hora o un documento, pues eso nos va a afectar siempre. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta que el ingreso es muy importante. Y sobre todo para los que manejan muchos archivos eh, o muchas personas manejan el mismo archivo, eso también a veces es complicado porque, como les decía ayer con las ciudades, puede ingresar la ciudad como quiera, con la ortografía que quiera y entonces eso también hace cambios en algunas operaciones que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información porque sí tiene que ser pues bastante parejita, ¿sí? Y que esté bien escrita y que tenga una serie de condiciones pues especiales para ese tipo de ingreso. Entonces esta validación pues sí es bastante importante, ténganla en cuenta porque nos ahorra pues mucho dolor de cabeza. Cuando vayamos a revisar la información pues nos va a ahorrar muchos problemas. ¿Listos? Bueno. ¿Cómo podríamos hacer validación aquí? Como les había dicho, con códigos. ¿Sí? Voy a suponer que tengo un código por aquí, este que es como bajito. Lo voy a utilizar por aquí en esta hojita como para que lo vean al ladito. Voy a generar una serie. Recuerden que aquí podemos generar series de números. Vamos a suponer que cada uno de esos números pues es parte de una lista de códigos. Y esa lista de códigos pues podemos validarla que la persona pues la ingrese. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo acá? Seleccionamos la celda, ¿sí? Donde vamos a hacer la validación. Vamos a datos, validación de datos y aquí le decimos que permitamos de una lista, ¿sí? O que permitamos los valores de una lista. Cuando yo tengo una lista cercana como la que aparece aquí, pues bien, no hay problema, yo la puedo seleccionar. Puedo decirle con esta flechita negra donde dice origen, ¿sí? Selecciono la flecha negra y ahora sí voy a seleccionar los códigos que tengo. ¿Listo? Esa es una forma de decirle dónde está la lista, ¿sí? De códigos. Y eso es lo que él va a validar, ¿no? Que esos códigos pues sean los que van a escribir las personas. Si yo hago eso, pues ya que está cerca, no hay ningún problema. Yo puedo aquí seleccionar el código más bien, ¿sí? Por aquí también más abajito podemos hacer la misma validación. Recuerden que esto también funciona con relleno. Las fórmulas, las validaciones funcionan igual. Entonces aquí le podemos decir que arrastre hacia abajo, ¿sí?
todo lo que hemos hecho, que en este caso es la validación. Ahí acuérdense que está copiando todos los datos, pero yo le puedo cambiar que, por ejemplo, solo rellene el formato. ¿Listo? ¿Qué pasa con el relleno de formato? Pues todos deberían... no, aquí no queda esto con relleno de formato. Regáleme un segundo, miramos aquí. Con relleno de formato no queda. No, esta forma no nos funciona. Copiar celdas. Relleno de formato no nos funciona. Rellenar sin formato, relleno rápido. Serie de relleno. Bueno, regálame un segundo a ver si miramos acá. Sí. Copiando sí funciona. Pero voy a borrar estos datos. Listo. Y dejamos pues funcionando la validación. ¿Listo? Lo otro para hacer validaciones, si ustedes se fijaron, yo hice solo la validación en la primera celda, pero pues lo otro es, yo hubiera seleccionado todas las celdas y a todas esas celdas al tiempo yo le puedo hacer una validación. Yo le puedo decir aquí validación de datos, que vaya a una lista y que el origen pues sea los códigos que seleccionamos aquí al lado. ¿Sí? Eso lo podría hacer con varias celdas a la vez. Bien. ¿Qué me permite hacer esto? Pues seleccionar uno de los códigos que existen. Y aquí pues yo ya no tengo problema por errores de código. Aquí simplemente me acostumbro pues a seleccionar el producto que yo necesito. Y si yo selecciono o escribo algo que no existe, pues ya saben que me va a dar un error. ¿Sí? El error me lo da es cuando yo coloco algo que no existe en el listado. ¿Sí? Que esa es una de las cosas que se podría hacer. Tener en cuenta pues que esos valores se puedan validar. ¿Listo? Si yo tengo un código acá con un listado y tengo la lista de productos, aquí no tenemos los productos, pero tenemos los códigos, pues yo ya puedo crear más cositas con otras funciones que vamos a ver la otra semana. Entonces, aquí yo Profe, ya puedo llenar todo el resto de la información. Por ejemplo, profe, la descripción o el valor unitario. ¿Listo? profe, una preguntita, ¿eso hay que hacerlo con todos los códigos? Hay que O sea, hacerlo con todos los códigos. para que le salga el recuadrito, ¿verdad? La validación se hace con todos los cuadros, con todos O sea, los con todos los espacios de código. códigos. Sí, porque tenemos que validar es todos. ¿Sí? Recuerden que esto es para llenar, o sea que la validación debería existir en todos. Sí, profe, pero ¿se tiene que hacer uno por uno o se puede seleccionar toda la...? Como les acaba de decir, se puede seleccionar todo primero y después se hace la validación para todas Bueno, las celdas al tiempo. bueno, profe, gracias. Ok. ¿Listos? Bueno. Lo mismo la fecha. La fecha puede hacerse una validación también. Fechas que de pronto sean recientes. ¿Listo? Aquí les dejé unas notas para que con esas notas pues ustedes verifiquen cuál es la validación que tienen que realizar. Entonces no se les olvide esas noticas que aparecen ahí con el triángulo rojo, porque la idea es también que ahí generen unas validaciones en esta factura. ¿Bien? Bueno, Profe, ¿los códigos de dónde salen? los códigos, si viste, yo los inventé. O sea, nosotros también los inventamos. Sí, porque Ok. recuerden que la descripción la inventan ustedes, los códigos también los pueden inventar, no importa. La cuestión es que valide con una lista. ¿Listos? Bueno, Profe, hay yo otra tengo una forma. pregunta. La Dime. tarea que tenemos de la factura, ¿la tenemos que entregar, digamos así, con datos o solita la factura? Con datos y que esté haciendo los ejercicios de validación, que haga la validación por aquí de los códigos, que haga la validación de fecha, que haga la ¿Factura, validación de sí? la cédula, etcétera, etcétera. Ah, o sea, como la está haciendo su merced, sí la tenemos que entregar ahorita, ¿sí? Sí, y con La esas factura. notas. Por eso les dije que las Profe, notas hay que tenerlas en cuenta. profe, qué pena. Listo, sí, señor. ¿Cómo fue que hiciste que para que la primera fila tenga esa flechita de abajo? ¿Cuál flecha de abajo? Sí, ¿Esta la flecha? que ¿El dice código? 5700, esa. Sí, la primera. Eso se llama validación de listas. Lo hicimos con validación de datos y que le creamos una lista. Como hicimos con ¿Con las ese ciudades código, ayer. profe? ¿Cómo? ¿Tiene que ser sí o sí con ese código el que tú pusiste ahí? Mm, se lo pueden inventar. ¿Listo? De acuerdo. Ok. Profe, de comentario le podemos poner cualquier comentario. Cualquier comentario a
a esta En la factura. factura, profe, en cada parte, digamos en vendedor, sucursal, fecha, en todo, tenemos que poner un comentario, pero ponemos el comentario que queramos. No, no tienen que poner comentarios, tienen que fijarse en el comentario. Porque ahí en el comentario le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Gracias, profe. Bueno, no es que coloquen comentarios, es que tienen que mirar el comentario porque ya está colocado. Y el comentario dice qué es lo que tienen que validar. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces esta sería pues una forma. También hay una forma de referirme a números, por ejemplo, como a los códigos que estábamos utilizando. Pueden ser varios, yo puedo generar aquí un listado de códigos en secuencia. Y ese listado de datos también lo podemos conocer como un rango, ¿sí? Ese rango de datos yo le puedo llamar, ¿sí? Desde la celda que empieza, como habíamos hablado el día de ayer, desde la H6 hasta con el 2 puntos, hasta la última celda que sería la H17. Entonces, esa sería la forma de nombrar a ese rango. Sin embargo, para evitarnos algún cambio o algo que tenga que ver con este tipo de rangos y escribir de esta forma el rango, yo le puedo dar un nombre al rango, ¿sí? Que esa es una de las cosas que se puede hacer en Excel. Reemplazar ese rango por un nombre, ¿listo? Y utilizar el nombre. ¿Bien? Entonces vamos a hacer esa parte de colocarle un nombre a un rango. Entonces, ¿cómo se hace para colocarle el nombre a un rango? Primero, pues hay que tener el rango, ¿listo? Se selecciona el rango, ¿sí? Lo pueden seleccionar de una vez. Van a la pestaña Fórmulas y en Fórmulas hay una opción que se llama Asignar nombre. Como yo tengo seleccionado varios datos, ¿sí? Y para mí eso es un rango, entonces a eso le puedo asignar un nombre, ¿sí? Entonces le voy a decir Asignar nombre y en este caso los nombres que yo le asigne tienen que ser nombres, primero, que no sean de funciones y segundo, son nombres que me digan en algún momento, pues, de qué trata o me den como una indicación de qué trata ese rango que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí le puedo decir que estos son códigos, ¿sí? O le puedo decir códigos productos. Nombre bastante largo, pero pues le podemos decir, por ejemplo, que se llama así ese rango. ¿Para qué utilizo ese nombre? Voy a decirle aceptar. Y ese nombre lo voy a reutilizar. ¿Bien? Recuerden que ese nombre que le colocamos se llama códigos productos. Y vamos a hacer, por ejemplo, la validación de datos. Vamos a colocar aquí cerca un código. Vamos a validar los datos en la celda que está en la parte inferior. Vamos a hacer que llene una lista. Y en el origen, esta vez no voy a seleccionar los datos, sino le voy a decir o le voy a escribir el nombre. ¿Listo? Que acabamos de utilizar. Códigos productos. Entonces, y el origen, le estoy diciendo que sea el nombre que nosotros creamos. Que en este caso el nombre que creamos pues se llama códigos productos. Si no es el nombre, por algún motivo, porque no nos acordamos, puede ser que sea, por ejemplo, que yo haya escrito códigos product, algún motivo. Presiono Enter o presiono Aceptar, ¿sí? Y él en algún momento pues se va a guiar por un código de producto pues que no existe y miren que no me está cargando la lista, ¿sí? Entonces ahí pues podríamos tener un problema por los nombres, que no nos acordemos cuál es el nombre y pues por eso lo digitamos mal, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema con esa validación. Sin embargo, cuando usted seleccione los datos que tienen en el rango, recuerde que en el cuadro de nombres me muestra cuáles son los nombres que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Esa es una forma de acordarnos de cuál es el nombre que le pusimos. O aquí en fórmulas, que es la pestaña que está en la parte superior, al lado de asignar nombre hay uno que se llama administrador de nombres. Y el administrador de nombres también me muestra los nombres que yo le coloqué, ¿sí? Me está diciendo que esto es que le pusimos códigos productos. ¿Bien? Entonces, códigos productos es el nombre que nosotros utilizamos. Entonces, aquí ya podemos ver cuál fue el nombre que le pusimos.
Y aquí puede haber muchos nombres. Si no me sirven, pues los puedo eliminar, los puedo modificar. ¿Listo? Pero ese nombre de pronto me hace un poquito más fácil la vida. Pongámosle un nombre más pequeñito. A ver. Pongámosle aquí solo COD. Está ahí, COD. ¿Listo? Entonces le voy a decir aceptar. Y a partir del momento, este rango de códigos lo llamo COD. Voy a decirle cerrar. Ahora sí voy a hacer la validación de datos bien. Voy a ir a datos, validación de datos. Y aquí en el origen voy a escribir igual COD. ¿Listo? Vamos aquí, COD. A ver si nos lo recibe en minúscula. Voy a presionar aceptar. Y él me lo recibió en minúscula. Vamos a ver si funcionó. Bien, ahí están los códigos. ¿Sí? La ventaja de él que no tiene problemas con las mayúsculas ni minúsculas. Entonces mire que aquí ya cargo los códigos de lado, ¿sí? Con un rango o con un nombre de un rango. ¿Listo? Bueno, esa es otra forma de hacerlo un poquito más fácil, ¿no? En vez de estar seleccionando cada rato el rango, pues ponerle un nombre es una forma más sencilla. Cuéntame, Cintia. Profe, es que yo estoy haciendo el mismo proceso, pero cuando solo me sale la palabra códigos y me sale como la flechita, pero no me sale más nada. Porque está mal escrito. Si no te salen los códigos, es porque la validación quedó mal escrita. Bien, como nos pasó ahorita. ¿Te acuerdas que ahorita solo aparecía un nombre? Bueno, entonces ahora toca ir a la validación y escribirla de esta forma. Con el igual y como lo llamaste, como llamaste al rango. Ok, señor, muchas gracias. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, Profe, ahí recuerde que tiene algo que ver el colocar espacios o no. espacios en el nombre. Sí, digamos, me escribió, ¿qué fue lo que escribió? Código y algo más, pero lo escribió sin espacios. O Sí, sea, ¿se debe escribir así o no importa? sí puede causar algún problema en la forma de escritura y pues digamos que es costumbre que nosotros pues tratamos de evitar los espacios, como para que no nos dé problemas y sobre todo en estos rangos que pueden ser muchos. Entonces pues tratamos de diferenciarlos. Casi siempre lo que hacemos para cambiar el nombre de un rango o colocarle espacio es colocarle una línea debajo. Entonces le colocamos una línea eh, abajo, ese se llama el underscore, y ahí sí eso lo hacemos como espacio, porque es más de costumbre como de escritura, porque eso sí puede generar algún problema a los espacios. Ahí, de pronto no en este caso, pero puede ser más adelante que sí se puedan generar problemas a los espacios. ¿Listo? Que no me permita hacer cosas porque tiene un espacio. Entonces sí es mejor acostumbrarse a no utilizar espacios, por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces miren que con el llamando ese nombre de rango, yo ya puedo colocar mis datos. ¿Sí? Entonces, supongamos que este rango no está en esta hoja, este rango está en otra hoja diferente. ¿Sí? Yo también lo puedo utilizar. Entonces, quisiera utilizar, por ejemplo, una validación en otra hoja diferente. Por ejemplo, acá, códigos, estamos en otra hoja diferente. Aquí voy a hacer la validación y le voy a colocar lo mismo. Igual COD, que fue el nombre que le pusimos a los códigos. Aceptar. O al rango de códigos. Y miren que aquí está volviendo a cargar los códigos. ¿Bien? Entonces, esos nombres me sirven para utilizarlos, por ejemplo, en otras hojas diferentes. No tengo que tener la lista de códigos ahí al lado. ¿Sí? Puedo tener la lista de códigos en otra hoja diferente. ¿Sí? Y yo la puedo reutilizar y la puedo cargar de esta forma. ¿Listo? Bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ahí en el ejercicio de factura, yo lo hice aquí en una hoja separada. ¿Sí? Pues está muy cerca, es dentro de la misma hoja, pero está como a un ladito. Pero estos códigos podrían haber estado en otra parte, ¿sí? En otra hoja diferente, por allá, no sé, en una hoja que tuviéramos de solo productos, con el listado de todos los productos y los códigos y el valor unitario. ¿Listo? Entonces, podría ser que en otra parte diferente estén todos estos nombres, pero no significa que no los podamos utilizar. ¿Sí? Yo lo puedo utilizar cada vez que lo necesite. ¿Listos? Bueno.
Regálame un segundo. Ok, Profe, me quedó una duda todavía acerca de la dime, factura. dime. O sea, ¿debo primero hacer los códigos y luego los cargo a la factura? La lista tiene que estar primero. Ah, ok. Si la lista no existe, entonces en la validación no me va a aparecer nada. La validación de datos Profe, me una tiene que pregunta. verificar el código, pero ese La código lista tiene que, que salir de algún lado. Si usted no carga estos numeritos, pues entonces él no tiene como forma de comparar los códigos que usted debería ingresar. ¿Sí? Sí, entonces sí, toca crear primero los Pro- códigos, no hay otra forma. ¿Listo? Las listas requieren que usted tenga la lista. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra pregunta? profe, la lista la generamos nosotros, o sea, la inventamos nosotros. Sí, los códigos los generan ustedes, así como la descripción, ¿no? Bueno, ¿alguna otra? Profe, los códigos tienen que ser de 5 cifras, de 4 cifras, perdón. Es el código que usted genere. Puede ser alfanumérico, puede ser como quiera, pero ese es el código que usted genere. No hay una restricción para cantidad de datos, ni caracteres. El código lo genera usted. ¿Listo? Traten de no utilizar una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esas secuencias iniciales no, a veces no son como, no parecen como reales. De pronto iniciando el negocio hasta de pronto, pero pues, ya cuando pasa el tiempo los códigos no son los mismos. Y cuando tenemos muchos productos, pues los códigos ya no son el 1, el 2 y el 3. Entonces ahí hay que cambiar también esa partecita. Ok, entonces esa partecita no se les olvide, la validación de datos por aquí, las validaciones que están aquí en las notas, que ahí están las 4 noticas. Ya hicimos las fórmulas aquí en esta parte, ¿sí? En el total. Totalizamos todo esto con fórmulas el día de ayer. Creamos el subtotal, el IVA, el descuento y el total a pagar. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones que estamos llenando de la factura para después, por supuesto, automatizar la descripción y el valor unitario. ¿Sí? Eso lo vamos a traer con una función de otra hoja diferente de productos. Vamos a traer la información de descripción y valor unitario. Inclusive los datos de nombres y apellidos de las personas a las cuales le podemos vender algo, pues también la podemos crear en una base de datos separada, ¿sí? O en una hoja de datos separada. ¿Listo? Y la podemos traer a la factura, que esa es la idea, que utilizar funciones que nos traigan información. Bueno, hablando de funciones, por aquí les dejé una hojita de funciones. Aquí hay un enlace que nos muestra cuáles son las funciones que existen. Las funciones que existen son muchísimas. Para Excel, una función es una palabra que me indica que hay una operación y hay muchísimas en este caso. Y por supuesto las puede agrupar por categorías. Si usted ve aquí hay unas funciones que dicen de compatibilidad, funciones de cubo, funciones de bases de datos, funciones para fecha y horas, para ingeniería, para financieras, para información, bueno, para búsqueda y referencia. Son muchísimos grupos que uno puede armar. ¿Por qué son muchísimos? Bueno, voy a devolverme otra vez a Excel Profe, disculpa. y voy a ir a la parte de fórmulas, ¿sí? Donde estábamos ahorita en fórmulas. Y aquí hay un grupo que dice Profe, ¿me escuchas? biblioteca de Disculpa. funciones. ¿Quién habló? ¿Alguien está hablando? Profe, ¿cómo es que dice, perdón? ¿Qué cosa? Profe, ¿me escuchas? Disculpa. ¿Que alguien me estaba hablando? ¿Qué estaba preguntando? Profe, Liliana. Cuénteme, Liliana. Es que se me está dejando el teléfono y ya me faltan como 3 cuadritas para llegar a la casa. Si me desconecto, me conecto a llegar a la casa por... Bueno, ok. Gracias, profe. Entonces, como les decía, las funciones son muchísimas y las funciones aquí en la pestaña de fórmulas tienen pues un grupo especial que es este que está aquí arribita, que se llama biblioteca de funciones.
La biblioteca de funciones contiene todas las funciones que existen en Excel, que son muchísimas. No es que uno se las aprenda todas, pero pues uno se familiariza con muchas funciones que le sirven para hacer de pronto algunas operaciones. Por ejemplo, si yo voy a este grupo que se llama matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Aquí en este grupo de matemáticas y trigonométricas hay un listado bastante grande de todas las funciones. Todas esas palabras que están ahí hacen alguna operación, ¿sí? Solo que para facilitar la operación, pues se escribe con una palabra. Por ejemplo, si yo busco la suma, voy a ir por aquí, miren que aquí está la suma, y la suma me dice qué es lo que hace, o la palabra me dice qué es lo que hace. Si yo me ubico ahí en la palabra suma, me dice, suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, esa es como el nombre de la función suma y lo que hace. Entonces, cada una de las que ustedes vean ahí tiene alguna función que hacer, tiene algo especial en una operación y pues cada una de estas, si se dan cuenta, son muchísimas, ¿no? Aquí hay muchísimas funciones que tienen que ver con matemáticas y trigonometría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la de producto, que también la habíamos utilizado. Por ejemplo, producto dice, multiplica todos los números especificados como argumentos, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica esta función. Todas las funciones, independientemente de que son muchísimas y que hay muchísimas funciones para hacer muchas cosas, todas las funciones tienen una forma de escritura. ¿Cómo es una estructura de una función? La palabra de la función siempre va a seguir después del operador igual. ¿Listo? Así como hacemos con las operaciones normalitas, con los símbolos que ya conocemos, siempre debemos iniciar con el igual. ¿Sí? Una vez que colocamos el igual, ahora sí viene el nombre de la función. Siempre va a venir el nombre de la función. ¿Sí? No va a ir después, no. Tiene que ir el nombre de la función para indicarle a Excel qué es lo que va a hacer a continuación. Y lo que está dentro a continuación, tengan en cuenta que siempre va a estar encerrado en paréntesis. ¿Listo? Está el nombre de la función y lo que él vaya a hacer en esa función, la operación que le estemos indicando con esa función, pues la va a hacer con lo que esté dentro de los paréntesis. ¿Listo? Por eso las paréntesis es importante. Los paréntesis, como pasa con las operaciones matemáticas, pues me están indicando que tiene que hacer lo que está dentro del paréntesis. ¿Bien? A eso que está dentro del paréntesis se le conoce como un argumento. Entonces, lo que esté dentro de los paréntesis se conoce como argumentos. ¿Listo? Y esos argumentos son los argumentos que van a alimentar la función. No importa cómo se llame la función, en este caso está la suma. ¿Sí? Los argumentos son los que aparecen acá, separados, en este ejemplo, por un punto y coma. ¿Sí? O sea que este ladito que está aquí es el argumento 1 y este pedacito que está aquí es el argumento 2. ¿Sí? Ahí hay dos argumentos que ellos tienen que sumar. O sea, le vamos a decir sume el argumento 1 más el argumento 2. Independientemente de lo que diga ahí, ahí nos damos cuenta por el punto y coma que son dos elementos separados. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esa forma de escritura. Todas las funciones se escriben de esa forma. Perdón, profe. O sea que primero, digamos, sumaría la fila de A1 a A10, ¿sí? Digamos, de ese valor y digamos, después se suma C1 y bueno, la fila de C1 hasta C10 y se juntan esos dos valores, ¿sí? ¿Y se suman? ¿Sí? ¿Sí es Aquí lo así? que está tomando, según este ejemplo, lo que está tomando es un intervalo o un rango de datos. Lo que esté escrito Ah, entre la A1 y A10 va a tomar todos ok, esos datos y los va a sumar con todo lo que está escrito entre la C1 y la C10. ok. Listo, sí, señor. Supongamos que todo lo que está escrito nos sume, no sé, 100 en el primer rango, ¿sí? Y supongamos que en el otro rango nos suma todo lo que está escrito sin saber que está escrito. Supongamos que nos suma 90. ¿Bien? Entonces lo que va a hacer es coger esos dos valores y sumarlos, ¿sí? Esos serían sus dos argumentos. Claro, él tiene que mirar cuál es la información dentro de ese rango. Sí, eso sí, tiene que mirar él pues exactamente qué es lo que hay ahí. ¿Listo? Por eso también están los dos puntos. Los dos puntos no son separación.
Los dos puntos, acuérdense que son rangos, ¿sí? Rangos de datos, para que los tengan en cuenta. Esos dos punticos son importantes diferenciarlos. ¿Bien? Bueno, así se escribe cualquier función. No importa si usted no se sabe el nombre, así se tiene que tener en cuenta cualquier función. Y en este caso la función, vamos a abrir aquí una hojita. Cuando yo escribo una palabra de una función, ¿sí? Después del igual, yo no necesariamente tengo que saberme la función, ¿sí? Yo podría mirar arriba donde están las funciones, ¿sí? Pongamos por aquí una función de fecha y hora que se llama ahora, ¿sí? Y la puedo seleccionar con doble clic. Entonces yo puedo ir a buscar en el menú, en la biblioteca de funciones, una función que yo necesite. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar ahora. ¿Sí? Cuando yo selecciono ahora, ¿sí? Esta función tiene algo especial y es que esta función ahora no necesita argumentos. ¿Sí? Son muy poquitas las funciones que no necesiten argumentos. En este caso, esta es una. ¿Listo? Ahora es una función que no necesita argumentos. ¿Sí? Y ya ahorita miramos una función que sí necesita. Entonces le voy a decir aceptar Profe, y ella funciona solita. ¿Sí? Miren que lo que me acaba de hacer. Me acaba de colocar la fecha y la hora. ¿Sí? Cuando dice ahora, esa función pues funciona sola. Solo tengo que abrir el paréntesis y cerrarlo y listo. Cuéntame. profe, esto que nos estás explicando sobre, digamos que sobre la suma, lo podemos aplicar en la factura, así como para sacarle el total. También se puede aplicar ahí. Ujú. Gracias. Bueno, ¿listos? Entonces, esta función, en este caso, eh, pues no necesita argumentos, afortunadamente, pero hay otras que sí. Por ejemplo, si vamos a sumar cosas, vamos a ir allá al listado de la factura, por ejemplo. El listado de la factura pues tiene un rango de datos. Si ustedes se acuerdan, el rango de datos va desde la G12, puede ser, hasta la G36, supongamos. Entonces, yo le puedo decir, puedo hacerlo por aquí a un ladito. Puedo decirle igual, y si sé qué operación quiero hacer, por ejemplo, la suma, entonces empiezo a escribir la S. Cuando yo escribo la S, él me muestra todo lo que empieza por S. Son muchísimas, pero entre todas ellas aparece la suma. Entonces, puedo seleccionar la suma también del listado con doble clic seguido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando él a continuación? Me está mostrando que yo debería colocar un número. Él está esperando como fórmula que yo le digite algo. ¿Bien? Entonces, le puedo decir, por ejemplo, el rango de los datos que yo quiero, ¿no? Vamos a decirle que aquí viene un rango. El rango lo podemos también seleccionar. Voy a seleccionarlo. Listo. Y si se fijan, ahí está el rango. ¿Ven? Recuerden que esa columna pues aparece son dos columnas unidas, entonces él por eso está tomando la G y la H. Pero está entre la fila 12 y la 36. Para él eso es una operación, ¿no? Sumar ese rango. Vamos a decirle que cerremos paréntesis porque de pronto ya no tenemos más datos que sumar. Le voy a decir enter. Entonces mire que el valor de la operación es el mismo que habíamos sacado anteriormente, ¿no? Si se acuerdan, la vez pasada también hicimos la suma, hicimos el rango y nos dio exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces esa operación que habíamos hecho el día de ayer, pues miren que también se puede hacer con suma. No hay ningún problema, ya la hicimos con suma. Bien, entonces tengan en cuenta eso, que hay operaciones o que hay funciones que no necesitan argumentos y hay otras que sí necesitan argumentos. Entonces hay que decirle, por ejemplo, si yo quiero multiplicar dos números, pues tendré que decirle cuáles son los dos números. ¿Sí? Eso se llamarían los argumentos. Y aquí ya empiezan a aparecer pues muchas funciones que nosotros vamos a utilizar en algún momento. Como les dije, aquí son muchísimas funciones, pero pues solo utilizamos las que nosotros pues conocemos y a medida que vamos conociendo más funciones, pues es más fácil utilizarlas. Nos vamos acostumbrando a ellas y ahí sí pues las empezamos a utilizar, que es lo importante. ¿Bien? ¿Cómo más se puede hacer una función?
¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, yo empecé en cualquier espacio donde quiero la función, donde quiero el resultado, coloqué el igual y escribí la función. Por ejemplo, no sé, producto. ¿sí? Y la seleccioné, ¿sí? Doble clic. Esa es una forma. También yo podría utilizar una opción que hay aquí al lado de la barra de fórmulas y es esta opción que aparece acá, que parece una F, ¿sí? Es como una F curva y tiene una X. ¿Listo? Esa es la forma en que nosotros en matemáticas nos referimos a una función. ¿sí? Esa F como esa curva con esa X es, digamos, una representación de algo que se llama una función. Entonces ese mismo símbolo lo podemos utilizar si lo presionamos. Él nos va a poner un ayudante. ¿sí? Ese ayudante me va a buscar las funciones. ¿sí? Más fácil también. Usted no se la sabe, pues también la puede empezar a buscar. Por ejemplo, yo puedo empezar a buscar una función y a escribir el nombre por acá. Por ejemplo, no sé, suma. ¿sí? Y decirle que vaya a buscar las funciones, puede ser en todo. Que busque en todos lados a ver si encuentra la función suma. Le digo ir. Y mire que él encuentra todo lo que aparece con suma. ¿sí? Todas esas funciones aparecen con la palabra suma. ¿sí? Bueno, casi todas. Hay por ahí hay unas operaciones matemáticas que hacen suma, pero pues no las llaman así. Bien. Entonces, aquí también podría buscar una función. ¿Cuál es la ventaja de buscar una función? Que cuando yo la encuentro, en este caso la suma, le voy a decir aceptar. ¿sí? Él me coloca este cuadrito que ustedes ven ahí. ¿Qué significa ese cuadrito? Ese cuadrito me va a ayudar a crear la fórmula o a llenar la fórmula. ¿sí? Si ustedes se fijan, él está escribiendo la función, ¿sí? Aunque todavía no tiene argumentos, yo le voy a colocar los números que quiero sumar en estos espacios que dice número 1 y número 2. Y asimismo yo voy viendo pues cómo voy construyendo la función. Entonces le puedo decir, sumemos, no sé, el 55. Miren que aquí colocó el 55 al ladito. Le voy a decir que el número 2 que voy a sumar es el 60. Y si se fijan, él me da la opción de crear otro número si quiero, ¿sí? O me da de una vez un resultado. Entonces él ya me está diciendo que lo que yo estoy sumando, 55 más 60, me suma 155. ¿sí? Miren que aquí ya me está dando hasta el resultado. Bien. Si veo la fórmula, ahí aparece la función, aparece el 55, punto y coma, y 60. ¿sí? Ahí aparecen los dos valores que estoy sumando. Mira, aquí están los dos valores. Esos son los dos argumentos que estoy sumando. Ahora, si ya no quiero hacer nada más con esa fórmula porque hasta ahí llega, entonces le digo aceptar. Sin embargo, tenga en cuenta que muchas veces cuando utilizamos este ayudante, pues a veces se nos olvida de pronto cómo son las fórmulas, cómo se escriben, y entonces para corregirlas después es un pequeño problema, porque a veces no sabemos ni dónde está el error. ¿sí? Que esa es una de las desventajas de utilizar los ayudantes, que como nos hacen todo, entonces no sabemos ni siquiera ya después cómo corregir un error. ¿sí? O esperamos que el ayudante pues no cometa errores, pero pues los ayudantes no son IAs como para que nos digan que no van a cometer errores. ¿Listo? Entonces ese ayudante pues chévere. ¿Listo? Se puede utilizar, es este f de x, insertar función. Se puede hacer la que usted quiera, usted puede insertarla, no hay problema. Pero se darán cuenta pues que yo no tiendo a hacer a utilizar esa función porque pues a mí me gusta escribir las funciones para que me sea más común utilizarlas y que yo me las vaya aprendiendo. ¿sí? Entonces si yo me obligo a escribirlas pues es una forma de que yo tengo para que uno vaya pues aprendiendo la función. ¿Listo? Y qué es lo que tiene que hacer con la función. Bueno, eso de escribir sea funciones y sea operaciones, nos puede generar errores. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que puede haber un error, usted puede escribir mal, puede haber muchos tipos de errores. Entonces, los errores también son importantes tenerlos en cuenta, porque pues toca mirar a ver de qué son los errores. ¿Listo? Dime, Luis.
Profe, si yo quiero sacar un porcentaje, ejemplo, yo tengo una cuenta de cobro y quiero dividir 8 pagos, el 100% en 8 pagos, ¿cómo hago para sacarla como tal en Excel? Pues yo sé que si lo divido en la calculadora ahí me va a dar el porcentaje y lo inserto en la cuenta de cobro. Pero ¿cómo hago para sacarlo en Excel? Un porcentaje. Un porcentaje, tú dijiste que dividido en 8 cuotas. Si digamos tengo el cumplimiento de un pago, del 100% del pago en 8 cuotas, ¿sí? Ya, Yo sé que si divido 100 en 8 me da, bueno, el primer pago sería 12,5. Eso lo hago en la calculadora. Pero ¿cómo hago para sacar ese porcentaje en Excel? con operaciones, diciéndole qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si tu primera operación, por ejemplo, es coger el valor y dividirlo en 8, hacen una operación de división, donde hagas la operación, él da el resultado. Entonces, esa sería una forma, darle a decir qué es lo que tiene que hacer paso a paso. Si no lo haces paso a paso como para entender cómo va, podría ser de pronto más grande la función o más grande la fórmula, y la fórmula pues sí puede ser mucho más grande. Hay que tener en cuenta que las fórmulas pues deberían hacer pasos, ¿no? Y si hacen pasos, pues yo por lo general tiendo a encerrar los pasos entre paréntesis para que él los haga primero y obligarlo a que él haga una operación antes de. Supongamos que aquí lo divido por 8 y después lo multiplico por, no sé, 0.5, ¿sí? Entonces mira que la operación ya va creciendo un poquito, que yo ya sé que tengo que hacer de a pedacitos. Como les recomendaba el día de ayer, llévenlo por pedazos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya lo estamos multiplicando por 8. eh, por 8. De pronto después de ese, es que aquí tengo la validación. Aquí lo estamos multiplicando por 8, pero pues el siguiente paso puede ser de pronto sacar un porcentaje. Y yo le puedo decir a este valor de 6.25, que coja este valor de 6.25 y le saque un porcentaje, por ejemplo, que lo multiplique por el 5%. Por supuesto, lo que va a hacer es sacarle un porcentaje a ese valor que le estoy diciendo que tiene que sacar el porcentaje. En este caso, el 5% de 625 es 31,25. Y así lo puedes hacer por pasos y después cuando ya tengas claro qué es lo que estás haciendo por pasos, pues lo puedes volver en una sola fórmula. Y lo juntas todo y lo haces en una fórmula. Pero mientras, cuando uno aprende, pues tiene que hacerlo separado, como para aprender. ¿Sí? Y después ya mira qué es lo que tiene que hacer exactamente. Bueno, les decía entonces que hay errores. Y sí, nosotros podemos cometer errores y los errores son muy variados. En este ejercicio hay 4 errores comunes, no son los únicos. La otra semana vemos otros 4 errores y son estos errores que aparecen acá. ¿Listo? Aquí hay 4 tipos de errores que están nombrados, porque yo puedo cometer esos errores. Si estoy haciendo fórmulas o estoy haciendo funciones, puedo generar pues los errores. ¿Listo? Y son errores pues que a veces nos pasan y no sabemos qué hacer. El primero que dice acá que tiene como numerales, ¿sí? Aquí le estoy contando a ustedes qué es lo que hace ese error o por qué se presenta ese error. Y básicamente ese error se presenta es porque una celda donde usted está escribiendo, pues es muy pequeña, ¿sí? Y como es muy pequeña, ¿sí? Y lo que usted está escribiendo es más largo, entonces puede aparecer esta forma de numerales. Y como aparece aquí en estos numerales, ¿sí? Ahí aparece cómo está el error, ¿sí? Es un número realmente lo que debería haber ahí. Y cuando uno cambia el tamaño de la celda, por ejemplo, combina las celdas o cambia el tamaño, pues ahí sí es cuando uno ve que realmente el número era más grande, ¿sí? Entonces, la solución de ese problema de tener esos numerales, pues es algo sencillo, que es cambiar el tamaño de la celda, ¿sí? Entonces, esa podría ser una forma bastante sencilla de la solución. Si se dan cuenta, aquí están los errores en la parte superior. ¿Sí? Y lo que yo estoy haciendo es diciéndole, bueno, ¿esto cómo se resuelve? ¿Sí? Ahí le estoy diciendo cómo se resuelve.
que básicamente es cambiar el tamaño de la celda. Y con eso ya se soluciona el problema. Ese es un error pues fácil, pero pues a veces alguien ve los numerales y no sabe qué hacer. Que ese es el pequeño problemita, que la gente pues no sabe qué hacer con esos errores. Otro error que puede pasar, este que dice corregir un error, que el error realmente es el que aparece después del numeral, y dice div, una barrita y 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede en algún momento para que se genere un error de ese tipo? Pues que en algún momento usted hace una operación de división, ¿sí? Y divide por 0. ¿Sí? Entonces, aquí las divisiones, como pasa en matemáticas, pues las divisiones por 0 no existen. Entonces, cuando usted divida por 0, pues me va a generar un error. ¿Sí? Entonces, aquí al ladito, si ustedes se dan cuenta, me está generando un error. ¿Sí? Yo estoy cogiendo el 3, lo estoy dividiendo entre 0, y por supuesto aquí donde estoy haciendo la fórmula, pues me está generando un error. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona ese error? Bueno, la idea es que usted me cuente aquí abajito cómo se soluciona. Claro, yo le voy a decir también cómo se soluciona, ¿no? Pues no divida por 0. No divida por 0. O escriba el valor del denominador. ¿Sí? Porque la idea es que haya una división por un número que efectivamente pues no me dé el error. ¿Listo? Entonces, si yo cambio aquí el 0 por un, no sé, por un 3, ahí ya el error no se presenta. Mire, el resultado ya se da automáticamente. ¿Sí? Y la fórmula pues es una simple y llana división. Pero si el denominador es 0, pues miren que el error sí se va a presentar. Ese errorcito pues se da es porque nosotros hacemos divisiones por 0. O creamos la fórmula y no hemos escrito el denominador. ¿Sí? Colocamos el numerador, pero no colocamos el denominador. Dejamos vacío. Entonces, claro, nos va a salir un error. ¿Bien? Eso es algo normal, pero pues acuérdese que no hay que dividir por 0. Bueno, el tercero. Dice corregir un error que es ND. ¿Listo? Este error, por ejemplo, es cuando no está disponible, ¿sí?, algo que usted tiene en la fórmula. ¿Bien? Por ejemplo, aquí hay una fórmula que no hemos visto, pero se llama una fórmula de búsqueda. Por aquí, si ustedes miran la celdita, ahí van a aparecer una fórmula, ahorita se las muestro. Pero él tiene que buscar algo. ¿Sí? Y si busca algo, nosotros deberíamos decirles qué es lo que debe buscar. ¿Sí? Y ahí no hay nada que él está buscando. ¿Sí? Él no está buscando absolutamente nada. Entonces, como no le he dicho qué es lo que tiene que buscar, pues la fórmula me aparece con ese numeral, ¿sí?, ND. Realmente es que la fórmula no es que no funcione. La fórmula funciona. Lo que pasa es que el problema es que no le hemos dicho qué es lo que tiene que buscar a la fórmula. Es una fórmula de búsqueda que veremos la otra semana, pero pues no le hemos dicho qué tiene que buscar. ¿Sí? Y por eso va a salir un error. Entonces, se darán cuenta que eso es un error normal que suele suceder cuando no le decimos qué es lo que hay que buscar. Si yo le digo que hay que buscar, por ejemplo, busque aquí ciudades, y ciudades no existe. Regáleme un segundo acá. Ciudades debería ser de pronto un rango, ¿no?, que estemos buscando. Vamos a ver si tenemos un rango de ciudades por aquí en la validación. Listo. Podemos crear el rango. Por ejemplo, voy a seleccionar estas ciudades. ¿Sí? Le voy a poner un nombre como para utilizar ese nombre. Por aquí en fórmula, asignar nombre, le voy a colocar ciudades. Aceptar. ¿Listo? El nombre ya existe, los cuadros deben ser únicos. Oh, ya existe ese nombre. Regáleme un segundo, miramos aquí cuáles ciudades. Ah, ciudades ya existe. Ciudades, listo. Entonces, el error de esta validación es que no está cargando las ciudades. Regálame un segundo, miramos aquí porque no le hemos puesto el igual. Ahora sí. Ya. Listo. Entonces aquí ya cargamos la ciudad. ¿Listo? Le ponemos a buscar una ciudad, Bogotá. ¿Sí? Y miren que él encuentra, bueno, ahí funciona muy sencillito, pero ya no aparece el error. ¿Listo? Es porque en algún momento yo no le he colocado qué tiene que buscar. ¿Sí? Si yo le borro la ciudad, de que él vuelve a aparecer el error.
El error es que usted no está buscando nada, ¿sí? Que no le está dando un dato de búsqueda a la fórmula. O hay un dato que efectivamente usted no se lo está dando a la fórmula. Entonces, sí, eso va a aparecer, ¿listo? Porque no le he dicho qué tiene que buscar. Entonces, póngalo a buscar en la fórmula o póngale un dato para que ingrese a la fórmula y él pueda buscar algo. ¿M? Que eso es lo importante de esa fórmula, que él pueda buscar algo, pero toca decirle que hay que buscar. Bueno, el otro error que es bastante sencillo también es este que dice nombre, ¿listo? Que ese es el cuarto error que le estoy mostrando aquí. Y el error de nombre, se me fue aquí un símbolo que no era, ah, sí, ahí está, aquí no se ve bien. Bueno, el error de nombre es un error que en algún momento, por algún motivo, usted creó la fórmula así como escrita, ¿sí? La escribió y por algún motivo de pronto Excel no reconoció lo que usted escribió, ¿sí? O sea, no entendió lo que usted escribió. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta fórmula qué fue lo que no entendió, ¿sí? Usted selecciona el cuadrito donde está el error y mira la fórmula, entonces ya usted se fija qué fue lo que escribió mal. Por ejemplo, en este caso es una función de suma, ¿sí? Pero pues alguien por algún motivo cuando la escribió se comió la A y pues Excel no entendió que es sum, ¿sí? Porque no existe la función sum, existe la función suma, por ejemplo, pero no existe la función sum, ¿sí? Entonces ahí Excel no está entendiendo pues qué es lo que quiere decir y entonces le sale el error de nombre, ¿sí? Esos son errores pues muy sencillos, pero pues pueden aparecer. ¿Cómo se corrige este error? Pues simplemente coloque la función como es. Colóquele la A de la función suma y ya la función deja de aparecer el error y mire que ya se la suma. Acaba de sumar el dato 1, que es el 4, con el 6 y aquí da 10. Si él no entiende lo que usted quiere decir, pues entonces él le saca error. Le voy a volver a quitar otra vez la A para que se den cuenta que ahí aparece el error nuevamente. Entonces de pronto algún detallito que de pronto no escribimos bien y pues también me puede salir error por lo que no escribamos bien las fórmulas. ¿Listos? Bueno, preguntas de esos errores que pueden salir. Estos no son los únicos, son más, pero pues esos son muy frecuentes. Profe, o sea que en el ejercicio tenemos que corregirlos o poner abajo cómo los corregimos, ponerle ahí como un comentario abajo. El O comentario sea, en es el ejercicio. cómo los corrigen. ¿Listo? Ah, ok, De listo. cómo. Y los corregimos. Sí, si O quiere solo. puede probar la solución de una vez. Claro, sí, la puede probar. Ahí si se dan cuenta, yo cambio aquí el cerito, por ejemplo, por un 2. Él hace la división, o sea que ya no aparece el error. Ah, bueno, listo, sí, señor. También lo pueden probar si no están seguros de que se solucione el problema. ¿Listo? Pero sí, la idea es que ustedes me cuenten cómo se soluciona el problema. Aquí abajito. Me dice, problema se soluciona colocando un número en el denominador mayor a 0. Algo así. ¿Listo? Bueno, Ok. listos. Ah, algo así como coloqué arriba, ¿no? Cambie el tamaño de la celda. Entonces ahí ya el error de la celda pues ya debería cambiar. Bueno. Profe, en el punto 3 como tal es que yo no le estoy indicando bien lo que debe buscar, ¿verdad? Sí, la fórmula busca algo, es una fórmula de búsqueda, pero como yo no le estoy diciendo que busque algo, entonces el espacio que está buscando, este espacio de buscar, pues ahí no hay nada. Por eso es que él me está dando un error, porque no le estoy diciendo que tiene que buscar. Ahí nosotros le podemos colocar cualquier fórmula. Le puede colocar a buscar algo, ¿listo? En este caso, buscar una ciudad, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, Tunja, Manizales, Pereira. Ok. Si él encuentra la ciudad, miren que ya no sale error, ¿sí? Entonces, el problema es que no lo ponga a buscar nada. Si usted le deja vacío, miren que ahí sí sale el error. Bueno. Ah, bueno, lo que me evito también aquí con el validar datos es que solo puede seleccionar las ciudades que yo le digo, ¿no? Entonces, si yo no le doy validar datos, pues sí, yo puedo escribir cualquier cosa aquí en buscar. Y si él no la encuentra, pues también me puede sacar un error. Que eso es la otra semana vemos cómo funciona ese buscar y se dan cuenta pues que también tiene pues sus peros a la hora de hacer cosas. ¿Sí? Si yo no le doy datos, él no
él no puede generar datos de la nada, él genera errores, ¿sí? Que es algo pues muy común. Que usted no le diga qué tiene que buscar, pues claro, le va a salir un error. O en dónde lo va a buscar. Si usted no le dice en dónde lo tiene que buscar, pues también le sale error. Eso es algo pues bastante común. ¿Listos? Bueno. Entonces, esos son 4 tipos de errores pues bastante sencillos, pero pues que les pueden salir en algún momento. Si usted por algún motivo nunca ha visto los errores, aquí también hay un enlace donde hablo de los errores o donde, bueno, Microsoft habla de los errores. Y aquí arribita también le cuenta pues cuáles son los tipos de errores que le pueden aparecer. Mire, aquí está está el de numeral, el de división por cero, el de no, eh, el de no aplica, el de nombre. También hay uno que se llama null, otro que se llama num, ref y value. Esos 4 los vemos la otra semana. ¿Listo? ¿Qué hacen esos errores para que se den cuenta, pues, qué es lo que comete ahí uno en cuanto a ese error? Esos errorcitos sí ténganlos en cuenta, que es bastante importante dentro de las operaciones que nosotros hacemos. Bueno, lo otro. Vamos a mirar aquí una fórmula. No sé si con esta me vaya a funcionar. Bueno, con esta de suma puede ser. Ah, no, pero es que esta de suma nos saca datos de otro lado. Vamos a hacer una de suma sencillita con datos. Pongámosle aquí el dato 1, el 37. Hacerla rápido ahí. Y vamos a sumarla con el dato 2. Por ejemplo, no sé, un 40. Vamos a sumar esos dos datos. Y el resultado de la suma lo vamos a colocar por aquí abajo. Bueno, entonces hacemos la función, ¿no? Igual suma. Le decimos sume el cuadrito amarillo, la celda amarilla, ¿sí? Punto y coma. Y ahora sume la celda azul. ¿Sí? Y cierra paréntesis. Esa es la función de suma. Estoy diciendo sume las dos celdas, la I3 y la J3. Si presiono Enter, listo, ahí me da el resultado. ¿Bien? Pues esa es una de las cosas que puede uno hacer pues para probar la fórmula. Bien. Voy a ir a la opción de fórmulas, en este caso la pestaña de fórmulas donde tenemos la biblioteca de funciones, ¿sí? Donde creamos los nombres de los rangos, aquí donde dice asignar nombre. Y aquí al ladito hay una opción que se llama auditoría de fórmulas. ¿Bien? Las auditorías de fórmulas, pues a veces me sirven para hacer varias cositas con las fórmulas. Por ejemplo, cuando yo le digo mostrar fórmula, ¿sí? Fíjense en el 77 que está en el color verde, le voy a decir mostrar fórmula. ¿Sí? Y él, bueno, aunque me lo desplazó, él me está mostrando las fórmulas. ¿Bien? ¿Cómo sé que me está mostrando las fórmulas? Pues me está mostrando la fórmula de suma. Mire, ahí está la de 55 con 60. La división que estábamos haciendo de E8 dividido en 8 partes. ¿Sí? Ahí me está mostrando las fórmulas. Si yo le quito mostrar fórmula, pues él me vuelve a mostrar otra vez los resultados. Que esa es una de las cosas pues que hay que tener en cuenta, que de pronto queremos ver las fórmulas y por mostrar fórmula, pues él ya me muestra cuáles son las fórmulas que estamos utilizando. ¿Listo? Lo que pasa es que como nosotros queremos ver los resultados, pues entonces no le decimos mostrar fórmula, ¿no? Pero en el caso de que usted quisiera mirar la fórmula, pues puede utilizar esa opción, que es mostrar fórmulas. Bueno, esa es una que a veces es útil, ¿no? Como para tenerla en cuenta. No es que uno la deje así, uno necesita los resultados. Entonces, mostrar fórmula a veces no funciona. También se podría utilizar comprobar errores. ¿Listo? Comprobar errores también es una opción que uno podría utilizar para comprobar si existe algún error en una función. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo le digo comprobar errores, aquí dice, ha finalizado la comprobación de errores en toda la hoja. Aceptar. ¿Sí? Entonces, hasta el momento él no ha visto errores, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Vamos a ver si lo podemos generar aquí un error. No funcionó con el E40. Pongámosle aquí una T. Me dijo que 0.
Venga, a ver cómo lo obligamos a generar un error aquí. Pues hagámosle el de división. Fácil. El de división. Pongamos entonces aquí a hacer una división. Digámosle que coja la E3 y la divida entre F3. Más bien. Listo, ahí está el error. Ya generamos un error. ¿Cómo generamos un error? Pues hay un error de valor. En este caso, bueno, vamos a cambiarlo por un error de división por 0. ¿Listo? Coge el 7, lo va a dividir entre algo que no existe, que es 0. Entonces él me genera un error de división por 0. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí la comprobación de errores. Listo. ¿Y qué es lo que me muestra la comprobación de errores? Que hay un error efectivamente en la fórmula. ¿Sí? Me está diciendo error en la celda F6, que es donde tengo el cuadrito verde. Me dice que yo estoy haciendo una división de E3 entre F3. ¿Sí? Y más adelante, más abajito me dice error de división entre 0. La fórmula o función utilizada está dividiendo entre 0 o entre celdas vacías. ¿Sí? Entonces ahí ya uno se fija. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy dividiendo el 7 por una celda vacía. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de comprobar los errores que existen en la hoja. ¿Sí? Que este comprobador de errores, pues él mira qué errores hay en la hoja y le dice por qué se está generando el error. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una opción también de mirar errores. Pues que no es muy utilizada, pero sí, ahí se puede mirar pues cuáles son los errores y comprobar si hay errores dentro de la hoja. Bueno, hay una ayuda sobre este error. También hay una para mostrar los pasos de la operación. Puede ser que usted, de tanto revisar la fórmula, usted dice, no, esta fórmula está bien, pero ¿por qué me genera errores? Si esa fórmula yo la escribí bien. Entonces uno puede hacerla paso a paso, ¿sí? Y puede mirar los pasos del cálculo que está haciendo. Y de pronto ahí uno sí se da cuenta pues que cometió algún error y lo puso a hacer alguna operación que no debería hacer. ¿Sí? No es común utilizar la siguiente, que es omitir error. ¿Sí? A veces uno utiliza omitir un error, pero es más, digamos que algún dato que no sabemos cómo lo escribimos, entonces a veces omitimos el error, pero pues no es normal omitir los errores, ¿no? Lo ideal es que no se presentaran errores. ¿Sí? Y aquí hay una opción que dice modificar en la barra de fórmulas. Entonces, si la fórmula está mal, que en este caso no está mal, pues yo podría modificar la fórmula. ¿Listo? Y esas son como ayudas que nos muestran para comprobar un error también. Bueno, en este caso ya sabemos que es la división por 0, entonces voy a ir a la celda azul y escribo, por ejemplo, 2. ¿Sí? Y claro que el error se quita, ¿no? Porque yo ya estoy ahora sí dividiendo por el 2. Entonces, ahí el error, si yo le digo otra vez comprobar errores, pues él dice, no, no hay ningún error. Ya no encontré ningún error. Bien. Entonces, ese comprobar errores, pues también me puede decir en algún momento cuáles son los errores que usted puede cometer en las fórmulas. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Cuénteme, Juan José. Profe, pero no es de eso que estás explicando. Me gustaría si por casi al finalizar la clase me ayudas con algo de nuestro proyecto. Es que estoy intentando generar una fórmula, pero al momento de concatenar una fecha no me da como el formato de fecha, sino que me da el formato como de general. Y lo trato de personalizar y todo, pero aún así me da igual. Te para ver si me puedes ayudar con eso. Bueno, listo. Ahorita miramos. Ok. Listos. Entonces, no se les olvide esta partecita de mostrar fórmulas, comprobar fórmulas, porque eso también ayuda. ¿Listo? Ayuda cuando tenemos errores y de pronto no sabemos cuáles son los errores. Pero pues esa es parte de lo que uno se tiene que enfrentar muchas veces, ¿no? Empezar a mirar qué es lo que hace uno mal, por qué le falla la fórmula, porque eso es, pues, es parte del trabajo, digámoslo así. Si usted crea una fórmula, pues toca empezar a mirar de pronto cómo funciona y corregirla, ¿sí? Eso no, las primeras fórmulas pues no son un problema, ¿no? A veces son operaciones muy sencillas y lo que cometemos son errores pues muy básicos, entonces a veces no nos fijamos ni en eso. ¿Listo? Por ejemplo, en que hacemos una división por 0 o que todavía no hemos colocado los datos. ¿Sí? Por aquí también había un error, bueno, los voy a mostrar de una vez. Em, este error que dice valor. Entonces, por ejemplo, comprobemos el error.
Dice error en valor. Un valor utilizado en la fórmula es un tipo de datos erróneo. Entonces, una división. En este caso, acuérdense que esto es una división. Estamos dividiendo la letra E por el 2. Y pues eso no existe. Usted no puede dividir la letra E en 2. Entonces él está diciendo, hay un error de un valor. ¿Sí? Hay un valor que no se puede operar con una división. Ese sería el error que dice valor, ¿no? Por eso es que pues, este ayudante también me puede indicar qué es lo que tengo que hacer. Voy entonces, cambio la E y le digo, no sé, ahora la E ya no es una E sino un 8 y él ya hace la operación común y corriente. Para que lo tengan presente, esta es como una forma de corregir los errores que nosotros pues por lo general podemos cometer. ¿Listo? Y esa comprobación y ese mostrar fórmula a veces pues nos ayudan entre los dos para verificar ese tipo de cosas. ¿Bien? Bueno, ese en cuanto a los errores, aquí hay 4 nomás, hay otros 4 por aquí que no he mencionado, como les dije la otra semana pues los menciono, pero aquí en este enlace que está en la parte superior pues también les habla sobre los errores que hay en Excel. Por si de pronto se le ocurre guardar este enlace, pues ya sabe que se puede buscar a qué significa un error. ¿Sí? Si usted no se acuerda de utilizar la comprobación de errores, pues también lo puede buscar en internet y puede buscar pues cómo se generan los errores o cuáles son los errores que se generan en Excel. ¿Bien? Que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, como parte final, ya esto es más un ejercicio en una hoja aparte, donde usted pues va a formular, va a colocar unos datos ya por su cuenta de 10 usuarios, de 10 usuarios que usted se va a inventar. Va a crear una hojita con esos títulos que aparecen ahí. Se va a inventar el documento, se va a inventar los apellidos, los nombres. ¿Sí? Aquí en este cuadrito que dice nombres y apellidos, usted va a concatenar. ¿Listo? Ahí es donde usted va a decir, bueno, ¿cómo unimos el nombre y el apellido? ¿Sí? Acuérdense que nosotros vimos el símbolo para concatenar. ¿Listo? Los días trabajados y lo mismo. Sí, los días trabajados. Los días trabajados, acuérdense que nosotros no podemos trabajar más de 30 días. ¿Sí? No es lógico que nosotros tengamos un periodo de trabajo de más de 30 días. Entonces, imagínese que alguien, por algún motivo, en una operación dijera, no, yo trabajo 40 días. ¿Sí? Y este es un cálculo, por ejemplo, de un salario mensual. Entonces, imagínese uno a qué horas trabaja 40 días en un mes. ¿Sí? No podría ser posible. ¿Sí? Entonces, aquí es donde los días trabajados, pues los podemos poner un limitante, que no se puede pasar de los 30 días, ¿no? De pronto alguien dice, trabajé menos 5 días. ¿Sí? Claro, eso no es lógico que usted trabaje menos 5 días, ¿no? No sería lógico. Entonces los días trabajados, pues por supuesto tiene que ser un número entero. ¿Sí? Y ese entero, pues tiene que estar entre 0 días, que usted de pronto está de vacaciones y no ha trabajado, o no ha trabajado ese mes, y los 30 días que por lo general se hacen las cuentas. ¿Listo? Las cuentas se hacen sobre 30. ¿Quién iba a preguntar algo? Bueno. Entonces, en el días trabajados, como está aquí en el número 1, no se les olvide hacer la validación. En nombres y apellidos, pues unen los nombres y el apellidos con un operador. Primero los nombres y después los apellidos. En el salario base, pues ya se ha escrito, 1.160.000. Y en salarios del mes, pues usted hace el cálculo. ¿Sí? Usted hace una operación para que se calcule ese salario del mes de cada una de las 10 personas que va a inventarse. Con los días trabajados también se pueden inventar, todo es inventado. ¿Bien? Entonces, para que eso lo cree en una hoja adicional. ¿Sí? No le va a que es en una hoja adicional. Fuera de esto que está aquí, que tiene que crear usted en una hojita al lado de esta final, va a crear 3 columnas más. ¿Listo? Una columna, por ejemplo, que se llame descuento, donde usted va a hacer una operación para descontarle al salario del mes 2%. Una columna de bonificación,
donde usted le va a bonificar o le va a sacar un 3% al salario del mes para darle una bonificación y un total a pagar. ¿Listo? ¿Cómo nos pagan a nosotros? Como algo así como aparece en la factura, ¿no? Pues sencillo, ¿no? Aquí hay más cosas complejas, pero bueno. Sencillo, pues, si usted le descuentan de su salario del mes, pues eso es una resta. ¿Sí? Y si usted le hacen una bonificación, pues eso aumenta, eso sería una suma. ¿Sí? Entonces, no se le olvide que el descuento nos quitan a nosotros y la bonificación, pues nos aumentan a nosotros. Entonces, suma, resta. ¿Sí? Esas dos opciones se pueden calcular así. Entonces, Profe, cree otras 3 columnas adicionales a estas y cada una de las operaciones, pues, la realiza tal como le cuenta ahí. Cuénteme. profe, aquí en salario del mes vendría siendo el mismo salario base o cómo es la cosa ahí. Bueno, si usted tiene un salario base, ¿sí? Por ejemplo, Sí, supongamos que 1.000.000 de pesos. Ese sí. 1.000.000 de pesos como salario base es para 30 días. ¿Listo? Ujú. Entonces, ¿cuánto salario se gana usted si trabaja, por ejemplo, 25 días? ¿Sí? Mm, Bueno, porque sí. acuérdese que usted va a colocar los días, ¿no? Mire, aquí están los días trabajados. O sea, profe, debo de dividir 1.160.000 en los días que se trabajó y en salario del mes colocar el total. Debe hacer la operación para que le diga efectivamente cuánto le tiene que pagar. ¿Sí? Yo se lo mostré aquí en forma de regla de 3, ¿no? Esto es una regla de 3. Pero si usted lo quiere hacer por regla de 3 o lo quiere hacer de otra forma, no hay ningún problema. Tiene que acordarse que el salario base de 1.160.000 equivale a 30 días. ¿Sí? Pero O acuérdense sea que que, usted puede trabajar 30 o menos. Profe, una pregunta. Bueno, Ahí, digamos, un ejemplo, le puedo poner a Pepito Pérez que él solamente trabajó 10 días. O sea, claro, hay diferentes valores, ¿cierto? sí. Y si trabaja A 10 cada uno días, le saco a cada uno se le va a sacar el promedio para saber cuánto se le va a cancelar. claro, entonces yo le digo, no, usted solo trabajó 10 días. Entonces tiene que hacerse la operación para saber cuánto le debe pagar. Profe, y otra pregunta, ¿en el descuento del salario del mes y en la bonificación a todos hay que aplicarle o digamos a uno le puedo aplicar y al otro no y así? Lo que ¿Como pasa yo es que ahí quiera? sí lo estamos utilizando con valores fijos. Si ves el descuento es de 2% y la bonificación es del Sí, sí, 3%. sí, profe. Me refiero que, digamos, un ejemplo, Pepito Pérez tocó descontarle el 2%, pero no se le dio bonificación este mes, un ejemplo. O hay que Mm, aplicar los dos, bonificación y descuento. Sí, esta vez sí. Esta vez sí toca hacer el descuento y la bonificación. Digamos que a todos se les va a hacer descuento y a todos se les va a hacer bonificación. Ok, sí, señor, del 2 y del 3. Sí, Bueno, sí, profe, del gracias. 2 y del 3. Ya lo Profe, que, acá se pod- la condición que tú dices, sí, se puede hacer también con otras operaciones, pero por ahora no nos vamos a complicar más con esas operaciones. Pero sí profe, se puede hacer. Cuénteme. acá se podría hacer, digamos, en la primera fila, hacer la operación y luego se le selecciona el rango y ahí da el resultado en todas las otras celdas. ¿Me estás hablando de copiar la serie hacia abajo? Sí, 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 señor. Que sí. digamos, los días trabajados, el salario base lo divido en los días trabajados y ese es el igual del salario del mes, ¿verdad? Entonces yo lo hago en la primera celda y luego selecciono el rango para que me dé el resultado en el resto, para no estar celda por celda. Claro, sí. Eso es lo que hace uno para cuando copia las fórmulas hacia abajo. Sí, listo. Ah, bueno, pero no es que usted solo divida el salario base entre los días. Acuérdese que depende de los días trabajados, ¿no? Sí, va a Tiene dar que decirle diferente dónde están porque los si se días. tienen diferentes días, sí, profe, no se Sí, podría. tiene que decirle cuáles son los días. Por eso les cuento cómo se hace, ¿no? Regla de 3. Por eso, profe, o sea, Profe, la fórmula yo la hago en la primera fila, en la primera, Aquí donde dice independientemente de los salario del días mes. trabajados. Digamos, el primero trabajó 5 días, el otro 10, el otro 15, el otro 13, pero igual como la fórmula está en la primera fila.
Si desgloso la fórmula hacia abajo, ¿no me da el resultado de todos? Desde que la primera fórmula del salario del mes esté bien, no hay ningún problema. Sí, eso. Y lo mismo aplicaría, digamos, con el descuento del descuento, la bonificación, ¿no? Y el total a pagar. Sí, listo, profe, era Sí. eso. Gracias. Bueno, Profe, luego qué pena. con la fórmula, ¿no? Yo, Cuénteme. yo hice uno, pero no, o sea, no sé si me quedó bien. Ujú. Yo en todo caso lo que hice fue dividir el 1.160.000 entre los 30 días. Y en salario de fórmula, pues puse una multiplicación de los días trabajados por lo que vale un día de salario. Entonces, no sé. O sea que le dejó el valor del día aquí y le multiplicó por los días trabajados. ¿Sí? Exacto, sí. ¿También? Ah, bueno, Claro, profe. depende de los días trabajados que usted dijiste acá, ¿no? Exacto, por ejemplo, Ujú. yo hice un ejemplo acá de 4 días, pues sería un sueldo de 154.667. Sí, también se puede dividir en los días de trabajo. Recuerde que ese millón 160 pues son 30 días, ¿no? Que esa es la base. Sí, exacto, entre los 30, Trabajo de entonces 30 me días, dio claro. Si usted lo un divide día de entre trabajo. 30 y Ujú. saca el diario, pues también después lo puede multiplicar por los días que trabajó. Exacto, y Ujú. entonces yo puse el ejemplo de los 30 y me da el 1.160.000, sí, profe. Y es más, la fórmula puede estar aquí, ¿no? Toda esa fórmula que usted acaba de comentar está aquí. Todo se puede hacer formulado ahí. ¿Listo? Bueno, Sí, profe, sí, yo lo hice todo en la misma celdita para no listo. crear más. Ok. La idea es hacer lo que nos funcione. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con esas fórmulas para calcular esa parte. ¿Listos? Entonces, ese sería el último ejercicio que si nos toca hacer una hojita para este tipo de operación. Lo hacemos aparte en una hojita, puede ser al final del ejercicio. Crean una hojita nueva y hacen estos encabezados y hacen 10 usuarios. Y pues con los valores y los nombres, esos los pueden inventar, los días trabajados, perdón. Y los nombres pues lo pueden inventar, no hay ningún problema. Y usted prueba que la fórmula le funcione. ¿Listo? Lo importante es que la fórmula funcione, porque si no, ¿para qué estamos haciendo fórmulas? ¿Listo? Bueno, lo mismo el descuento, la bonificación y el total a pagar, que son columnas adicionales. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Aclaración? Profe, eso lo realizamos a manera de tabla, como lo de la factura con bordes y todo eso. Eh, Así como está aquí la tablita, vea. Le puede colocar así la tablita como está en la parte superior. Bueno, ahí faltan los 3 columnas finales, pero así lo puede hacer como una tablita y con esos datos que están ahí. Es como el ejemplo, Mm, en una hoja aparte, claro. sí, vale, Sí, así. gracias. Listo. Bueno. Ah, bueno, aquí dice, ¿no? Para finalizar, cree la hoja de Profe, ejercicios 1 y realice los siguientes ejercicios. Sí, ahí dice que creemos una hoja nueva. Listo. Cuéntame. profe, esto viene quedando más o menos similar a un desprendible de nómina. Sí, algo parecido, pero pues aquí sería para varios empleados. Ah, ok, profe. Sí. Claro, la nómina Gracias. es más compleja, pero aquí sí la simplificamos mucho, pero hay muchas operaciones que van dentro de una nómina, pero sí podría hacerse pues como algo general para después, claro, con una nómina uno le agrega muchas más cosas. Hay muchos más datos de una nómina que aquí no los estamos incluyendo. Y además estamos iniciando, entonces todavía no podemos hacer muchas más cosas más complejas, digámoslo así. Ok, será que es como un desprendible de pago ya. Y, Sí, pero se tiene, profe, ¿cuántas personas hay que incluir? 10. Listo, profe. ¿Listo? Aquí Gracias. dice, realice un formato para ingresar 10 usuarios. Ah, sí. Ok, profe, sí. ¿Listo? Gracias. ¿Listos? Bueno, Yo claro, tengo una pregunta, profe, si qué usted pena. se va a nóminas y ustedes que conocen las nóminas, pues eso tiene cosas más complejas, ¿no? Y no es que uno siempre se la pase descontando 2% y no es que uno siempre haga bonificación de 3%. Eso tiene cosas más que adicionar, pero pues esto es un comienzo, digámoslo así. Cuénteme ahora sí, pregunte. Ah, listo, profe. El tema de la factura, yo le puse ya la validación de datos, pero no sé si dejo los campos en blanco o tengo que colocarle algo.
Recuerden que la factura tiene que funcionar y yo perfectamente puedo ingresar a su factura y coloco aquí un dato y Exacto. coloco por aquí otro y tiene que funcionar la Pero, operación. exacto, pero tengo que llenar, o sea, colocarle datos en la parte de arriba, por ejemplo, donde está el número de factura y demás, o lo puedo dejar en blanco y usted que pruebe al momento de hacer la prueba, ¿sí? Como les había dicho hace un rato, aquí hay unos espacios, unas notas Ujú. y No, la idea es exacto. que la nota cree la validación, pero pues si yo valido por algún Ujú. motivo cuando le digo, bueno, aquí tiene que colocarme solo números enteros y yo llego acá y coloco, no sé, 0.5, pues no me debería funcionar, ¿sí? Eso es lo que yo voy a probar, que Listo, usted pero me como haya validado tal, que sí hay números enteros. listo, pero como tal no tengo que dejar ningún dato acá dentro Pues para de los probarlo lo campos. puede probar con datos, pero pues igual yo tengo Listo. que hacer las pruebas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, lo mismo de fecha, ¿no? Yo llego aquí y les digo, permita solo fechas de este año. Entonces yo voy a colocar una fecha del año pasado. Eso es lo primero que voy a hacer. Y pues pruebo a ver si funciona la validación. ¿Mm? Bueno, sí, la ideal es que yo en estas validaciones pues yo les haga pruebas. Y digite algo y pues no, que me salga el error. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿No hay problema? Profe, ¿hasta cuándo tenemos nosotros clase con usted? ¿Cuántas clases nos quedan? Para sacar el proyecto hasta el 30, no, la semana anterior al 30, que es la semana del 23-24, ya deberían estar los proyectos. 15 días, Sí, 15, 20 días. ¿listo? O sea, ¿ese día estaríamos finalizando? No, finalizaríamos el 30, ¿sí? Finalizaríamos el 30, pero ya los proyectos deberían estar para ese fin de semana del 23-24. Ok, ¿Listo? Bueno, listo, profe. ok. Esta parte de objetivos del proyecto, recuerden que les envié un enlace para crear los objetivos o que hablaba de cómo se generan los objetivos generales y específicos. El objetivo general depende de lo que ustedes hayan creado o estén tratando de solucionar también, que está indicado aquí en el nombre del proyecto. Cuando ustedes colocan el nombre del proyecto, se trata de no ser una referencia a una empresa o no hacer una referencia muy simple, porque la idea es que un proyecto solucione algo, ¿sí? Entonces, si no existe, pues entonces colocamos algo grande, no importa que el nombre sea grande, no tenemos que abreviar las cosas. Por ejemplo, hoja de datos, no, eso no me dice nada a mí como nombre de proyecto, pero si yo le empiezo a agregar cosas, como por ejemplo una hoja de datos para ingreso de personal en los turnos de transporte, de la ruta, no sé qué, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? O sea, por el nombre, pues no lo vayan a dejar tan corto. Los nombres son relativamente larguitos, ¿listo? Porque también me dicen qué es lo que está solucionando en pocas palabras. Sin embargo, el objetivo general eh, que ustedes, pues, si vieron el videito, se dieron cuenta que él inicia con un verbo en infinitivo. Ese verbo en infinitivo, por ejemplo, me va a decir que debo solucionar algo o que debo hacer algo o que hay una acción que yo debo realizar. Entonces, de ahí en adelante, sí, el objetivo va a tener algunos componentes adicionales al verbo, pero pues la idea es que el objetivo, pues, en forma general, eh, sea lo que usted se propone en un tiempo determinado para solucionar un problema. ¿Sí? Que usted tiene muchos pasos para solucionar el problema. Entonces ahí es donde uno coge el problema, ¿sí? Que está solucionando o su objetivo, que es solucionar ese problema en específico, y puede solucionarlo por partes o puede crear objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte del objetivo es recopilar información. Entonces, claro, uno de los objetivos específicos es hacer el levantamiento de la información que usted necesita para solucionar su problema, ¿sí? De pronto, eso es lo primero que yo requiero, ¿no? Levantar la información. Y eso puede ser un objetivo específico, que usted piense como en los pasos que quiere realizar y esos podrían ser objetivos específicos, ¿listo? Los objetivos específicos son como tareitas pequeñas. Si usted junta todas esas tareas pequeñas,
pues lo ve reflejado en el objetivo general. ¿Listo? Pero el objetivo general es como la idea central, que es solucionar el problema, y los objetivos específicos es como las partecitas que usted necesita para solucionar o para cumplir con ese objetivo general. Entonces necesito pues que si vayan para la otra semana, ya vieron, ahí está el enlace en Classroom, me cojan este formato, me llenen los datos que están en la parte superior que ya deberían estar llenos. No se les olvide mirar el nombre, ¿listo? Que vi unos nombres demasiado cortos que no me dicen nada. Crearle los objetivos, ¿sí? Y como usted está apuntando de pronto a solucionar un problema, ¿sí? O hacer algo que no existe, hay que contextualizar el lugar, ¿sí? O hay que contextualizar o contar sobre cuál es la población objetivo. Si yo le creo algo para facilitar las cosas a un grupo de personas, pues es una población objetivo, ¿sí? Porque yo le estoy ayudando a esas personas para que solucionen un problema. A eso se le conoce pues una población objetivo. Si yo estoy contextualizando el lugar, entonces puedo estar hablando del sitio al cual yo le voy a crear de pronto una planilla para el ingreso y de las rutas de transporte, ¿sí? Pero tengo que hablar de ese lugar o de esa, puede ser empresa, a la cual yo le estoy haciendo pues el trabajo, ¿sí? Es como para decirle a las personas, mire, este proyecto al final lo terminamos aplicando en tal parte, ¿sí? O le estamos dando este proyecto para que un tipo de población pues mejore en algo, ¿sí? O cambie algo, ¿sí? Pero pues esos son los dos elementos, no es que tenga que cumplir los dos, puede cumplir cualquiera de los dos, ¿listo? De pronto usted no tiene población objetivo, pero sí tiene un contexto de un lugar al cual está haciendo el proyecto, ¿sí? O al cual podría aplicar el proyecto. Entonces, esos dos cuadritos, pues sí les recomiendo que los tengan ya hechos y me envíen los cuadritos, pues, esta parte del proyecto, pues para irlo revisando a ver cómo van los objetivos y cómo va la contextualización, ¿sí? La que estaba viendo por ahí que me enviaron en PDF, sí, la contextualización me está hablando del lugar, etcétera, etcétera. Y los objetivos, pues me faltó mirar fue los específicos, pero sí estaba viendo los objetivos y sí. ¿Listos? Bueno, Juan Camilo, cuénteme. ¿Quién levantó la mano? No era. Profe, y Cuénteme. una duda, ¿y este documento dónde se descarga? Este documento lo tenemos en la plataforma de Classroom. Ese está donde están los proyectos. Ya le muestro la plataforma de Classroom. Tenemos por aquí un momentico. Classroom. Diplomado. Aquí donde está el trabajo en clase. Y por aquí abajito dice trabajo final de la asignatura. El primero que dice ficha técnica del proyecto es el formato. ¿Listo? Y el avance que está aquí con fecha de entrega para el 9 de junio, ese primer avance que les acabo de mencionar que hay que hacer, los objetivos y el contexto del lugar, pues lo suben aquí donde dice avance número 1. Con eso ya lo vamos revisando. Este avance por esta vez sí les voy a pedir que cuando lo tengan, lo suban todos. Así me suban 4 veces el mismo trabajo, pero pues es para tenerlo ahí en algún momento. ¿Listo? Yo ya igual saqué los grupos, pero pues sí les voy a pedir que todos los integrantes del grupo pues suban el avance, ¿sí? Así sea el mismo, no importa, pero que lo suban, ¿sí? En ese avance que dice número 1 del proyecto final. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo, profe, una preguntita. Digamos, esa va a ser la actividad de esta semana. Es que lo que pasa es que se me ha caído el internet y no alcancé a escuchar. ¿O nos La dejaron una actividad de actividad la aparte? semana es la tarea 1, unidad 2, que les había La mostrado ahorita. la que está formulando ahorita. Sí, O sea, aparte tenemos que empezar con el proyecto final, con el avance. pues realmente si van bien, ya deberían tener los objetivos. Bueno, sí, Si señor. no van bien, pues les falta. Profe, te tengo una pregunta. Necesito los avances. Cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto que mi grupo hicimos, nosotros ya nos falta solamente que los últimos 2 puntos, no más. O sea, ¿debemos de quitarle eso para enviárselo o se lo podemos enviar así tal cual como está? Pues creemos una copia.
creemos una copia y a esa copia solo le dejan esas dos partes. Ah, ¿Listo? listo, profe. Bueno, gracias. Sí, Bueno, señor. y si quieren la pueden dejar en Word y hacen una copia y le colocan primer avance y lo envían. ¿Listo? Con eso es que es para dejar la evidencia de que estamos haciendo el proyecto. Porque si no, Sí, después van a profe, decir entiendo. que es que no estamos haciendo nada, que bla, bla, bla. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Profe, una pregunta es que cuando llamó a asistencia yo le contesté, pero no supo si la tomó o no, porque es que venía para la casa y Ujú. había bastante interferencia. Jodis Hernández. Sí, creo que yo di sí. Sí, bueno, Sí, muchas me gracias, parece que profe. sí. Sí, por aquí está el sí. Listo. Listo, vale, muchas gracias, profe. Ok. Feliz noche. Bueno. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. Juan José. Yo, profe, pero como te comentaba, era como para que me Ah, ayudaras sí, a sí. revisar algo Sí, ahorita, del Excel. ahorita se queda Listo. un momentico. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ayer me hacían una pregunta de unas rutas de unos sitios. Pues así pensando qué posibilidades tendríamos, le había mencionado, yo no me acuerdo si está, quién era que me había mencionado ese problema de las rutas y de que no se repitieran las rutas y eso. Yo, profe, Jodis. Joyce, bueno, entonces con Sí. formato condicional hay una opción para resaltar las celdas duplicadas. ¿Sí? Entonces podría ser que visualmente te muestre cuando están duplicados. Entonces, por ejemplo, mira, voy a cambiar aquí Chia por, no sé, por Funza. Y cuando yo lo cambio, entonces me resalta todo lo que está duplicado. ¿Bien? Entonces, la regla la puedo crear por columnas y adicionalmente puedo crear la misma regla por filas. Con eso él se da cuenta dónde está duplicado, ¿sí? O si está duplicado y lo resalta. ¿Bien? El problema sería qué datos hay. Por ejemplo, aquí para 5 días a la semana, pues yo tengo 5 rutas y pues con eso no hay problema. Pero si son más rutas y para cuadrarla en 5 días a la semana, eso también depende de la información que vaya adentro. Entonces ahí sí ya se puede estar complicando y puede ser que en algún momento se repita un dato. Pero si tú tienes por ejemplo, esto es una matriz de 5 por 5. 5 días, Sí, señor. 5 rutas diferentes o 5 ciudades a donde uno va. Entonces, pues ahí no hay problema. ¿Sí? Y Sí. cuadrarlo es más fácil. Pero si ya varían las cosas, ahí sí ya no te aseguro que sea tan fácil. Pero esa parte Sí, duplicada la yo- puedes hacer. ¿Listo? Ah, vale, profe. Y si, o sea, tú me dices que si yo le llegara a meter, por ejemplo, el número del vehículo, ya se vuelve más complicada, ¿sí? Pues el problema es cuántos vehículos están, cuántos días a la semana viajan, a qué ciudades viajan. Podría ser, esos datos podrían ser que no sean de una matriz, eso se llama una matriz cuadrada. Cuadrada es Matriz porque por cuadrada. este lado tiene 5 datos y por acá tiene 5. ¿Sí? Y, Sí, si señor. y los viajes son 5 diferentes. Sí, Pero si señor. tienes más viajes que los días o más viajes que las rutas, o sí, entonces ahí ya puede repetirse más. Y Toca si es tengo mirar los más datos, vehículos que las claro. rutas, no importa, ¿o sí? Sí. Si tienes No, más vehículos. más vehículos, bueno, digamos que aquí hay 10 vehículos. Entonces aquí puedes repetir, por ejemplo, 2 para Mosquera, ¿sí? Sí. El mismo día. Entonces ahí ya la validación de duplicado en esta columna ya pues te va a mostrar los dos duplicados, los dos que van para Mosquera el lunes, por ejemplo. Sí, eso ya Ya, profe. dependería de eso. Entonces, más bien lo haría solo en forma horizontal, ¿sí? Que él no repitiera en la semana Mosquera. ¿Mm? O sea, el vehículo uno, por lo menos, que no Sí, repitiera la semana mosquera. Ah, sí, ya, profe, eso. ya te Listo, entendí. entonces lo hago de forma horizontal. Esto que te estoy diciendo, la regla para resaltar valores duplicados, lo haríamos de forma horizontal únicamente, ¿sí? Sí, señor. No vertical, porque aquí sí se podría repetir que 2 vehículos se vayan para Mosquera el lunes, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces ahí sí no funcionaría vertical. Horizontal sí. Horizontal sí, vertical no. Listo, mi Sí. profe.
Y si tengo los Esa- los 5 destinos, ¿no? Un destino por cada día, Sí, que serían 5 destinos en total. sí. Bueno, de Eso pronto lo con más saco ahí funciona. como su merced dice que eso es un formato, Formato, condicional, formato condicional. reglas para resaltar celdas y valores duplicados. Listo, mi profe. Seleccionas todas las celdas que están horizontales y le pones la regla. Y así después pasas a la siguiente fila y vas pasando a todas las filas que tengas vehículos. Digamos que estos son 10 Listo. vehículos, entonces seleccionas esta, le haces formato condicional. Pasas a la Sí, siguiente, le haces formato condicional. Pasas a la siguiente, le haces formato condicional. ¿Listo? listo, mi profe. Bueno, Muchas gracias. ok. Gracias, profe. Bueno, listo. Prueba de saber si funciona. Listo, profe. Voy a hacer el ensayo y te cuento. Bueno.